¿Te emociona alguna vez un vino guarrete? No, tío. El que dice que hace vino natural, de repente tiene unas connotaciones morales de superioridad frente al resto que yo no entiendo tampoco, ¿sabes? Hay veces que parece que están pontificando, ¿sabes? El resto del mundo envenena, el resto del mundo no sé qué. Alguno ha llegado a decir que el brete era parte del terruño y que los vinos tenían que ser así porque era la expresión del lugar. Los defectos estandarizan. La Bret sabe igual y huele igual en Rioja, en Almansa o en Beaujolais. Como tú bien dices, que te lo he oído alguna vez, para intervenir menos hay que saber mucho. Para mí esta es la clave de todo este concepto de los defectos. En el mundo natural no todo vale, y en el mundo de lo no natural entendemos que el atractivo no viene de la supuesta perfección. Oye tú, el que estás escuchando esto, va por ti. Hemos estado viendo las estadísticas y el 80% de los que nos escucháis no estáis suscritos. Probablemente tú tampoco. Suscribirse cuesta 0 euros y son 2 segundos. Y para nosotros es un mundo. Nos ayuda a llegar a más locos del vino como tú y traer invitados cada vez más top. Así que haznos un favor, mira la pantallita y suscríbete. Venga, lo que le das te esperamos y volvemos al capítulo. ¿Listo? Gracias por apoyar este búnker. Hoy nos vamos a meter en un jardín precioso, los defectos. Palabra fea que suena a debate profundo. Y nos vamos a plantear una cosa: ¿hasta dónde es necesario la intervención para proteger la calidad del vino? Y por lo contrario, ¿cuándo esa intervención mata el carácter o lo aplana? Desde la podredumbre noble al esto está pocho, una reducción elegante o esa cerilla que no se va, el cambio climático cada vez más presente en los viñedos y las bodegas con una tecnología cada día más puntera. Hoy vamos a entrevistar a alguien que investiga el origen con lupa y que ha hecho más preguntas que respuestas. Y eso es justo lo que necesitamos. Un antiguo jefe lo definió como un camarero venido a más, pero detrás de la broma hay un tipo que ha aprendido a escuchar vendimias en sitios tan dispares como Nueva Zelanda, Burdeos, del Duero a la Borgoña. Y si le preguntas, aún así, te dirá que el vino no se cuenta por países ni por deos, se cuenta por pueblos. Nació tierra adentro en un pueblo de Palencia, con el premio extraordinario de fin de carrera debajo del brazo, que le podía haber llevado directamente al laboratorio, pero sin embargo decidió pisar el barro, la viña, el viento, y decidió tomar decisiones determinantes para entender cuándo el enólogo es fundamental en el papel de la elaboración y cuándo necesita apartarse para dejar hablar al viñedo. Hoy orquesta casi 300 parcelas de viña vieja dispersas en la Rioja Alavesa desde Videona, y ha afinado proyectos que van desde la altura extrema de Uclés a las laderas imposibles de Gredos, pasando por Toro a la Sierra de Gata. Su obsesión tiene 2 coordenadas: detalle y origen. No le asusta la palabra defecto, lo que sí que le asusta es un vino perfecto, mudo, de los que ya no hablan. Somos compañeros de peleas en la aventura del Master of Wine, pero sobre todo lo considero un amigo. Hoy llega al búnker como lo que es director técnico de Península Viticultores y Alma de Videona, con un papel clave afinando vinos en Fontana, y uno de los tipos que mejor entiende en este país dónde acaba el carácter y dónde empieza el defecto. En este capítulo venimos a hablar justo de eso, de los defectos del vino, y de cuándo suman emoción, cuándo rompen la magia, y de cómo un enólogo experto en la materia decide con honestidad casi brutal cuándo hay que abrazar al arista y cuándo hay que descartar un vino para que salga al mercado. Bienvenido al búnker, Tao Platón. Hola Pepe, gracias por invitarme y un placer. Bueno, para los que no te conozcan, ¿qué es lo que haces y sobre todo por qué lo haces? Bueno, la introducción era muy buena. Yo soy un camarero venido a más, ¿no? Pues a mí me gustaba mucho ser camarero. Soy el director técnico de Península y hacemos vino en distintas partes de España, y lo hago porque me gusta, me gano la vida con ello y tengo la suerte de ganarme la vida haciendo algo que me gusta mucho, no solo en el sector, sino en una empresa que creo que comparte los mismos valores que comparto yo, o yo comparto los mismos valores que la empresa. Uh-huh. Bueno, al búnker se viene siempre con un vino debajo del brazo. Sí. Cuéntanos, Tao, qué has traído hoy sí. Y por qué te representa este vino. Bueno, he traído... Este es un vino de 2 pequeñitas parcelas en el mismo paraje en Rioja Alavesa. Estos Cofrades 2022 del paraje de Cofrades en el pueblo de Leza. Es mi viña favorita, es la viña que más tranquilidad me da, es la viña que más hemos trabajado y más cambios tiene de cuando llegamos nosotros a Rioja Alavesa.
y representa un poco todo lo que hacemos. Representa un origen, no solo Leza, sino un viñedo. Representa nuestra manera de hacer las cosas, representa nuestra manera de ver el vino fino, y representa nuestra manera mi manera de entender el vino como un producto cultural, más allá del placer organoléptico, también como un placer estético y cultural. No tiene defecto, ¿no? Bueno, podemos discutirlo. Tenemos un rato para discutir lo que es y lo que no es. En principio, la manera en la que nosotros, y yo particularmente, pero la empresa entiende los vinos nos gustan los vinos muy bebibles, con unas texturas muy bebibles, con frescura, pero sobre todo con mucha nitidez. Aquí hacemos un vino de paraje, queremos expresar lo que es el paraje, y para eso creemos que los vinos tienen que ser lo más definidos, limpios posibles. No queremos poner manchas en un cristal donde no se vea el paisaje. No hacemos vinos. Yo no hago vinos de Tao Platón, no necesito firmar la etiqueta, no son mis vinos, son los vinos de Cofrades, y por lo tanto nuestra aproximación a esto es que no tenga defectos o alteraciones. Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, la precisión o la nitidez del entorno está ahí. Es un vino que huele a monte, tiene suelo también. Ese punto, el tanino está súper bien también, tanino calcáreo, ¿no? Tanino que envuelve bastante bien. Y como tú bien dices, o sea, no hay nada que distorsione eso. Yo lo veo muy limpio. Sí. Y la verdad es que es un vinazo. Empieza a ser lo que es Cofrades. Nosotros sacamos los vinos no tarde, pero cuando creemos que este vino lo hemos empezado a sacar ahora al mercado, que es un 22, y está empezando a dar la cara de lo que creemos que es. Hacemos los vinos muy reducidos, muy cerraditos, necesitan su tiempo en botella, su tiempo en la copa. A nosotros nos gusta así. Y Cofrades nos gusta mucho. Cofrades la uva de Leza es muy estructurada, es de piel gruesa, es de vendimias tardías, ahí en la altitud de Leza, cercana de la Sierra Cantabria. Cofrades siempre nos encanta porque los grandes vinos siempre tienen cosas contradictorias entre ellos, ¿no? Esto es un vino musculoso, pero con una textura muy bebible, ¿no? Igual que hacemos Galchada, por ejemplo, que es nuestra garnacha, que es un vino muy fino, pero que tiene potencia al final, ¿no? Que son como dos cosas opuestas que se complementan. Pues este es una de las cosas que nos gusta de Cofrades. Muy guay. Oye, por cierto, hoy hemos venido a que te mojes, a que metas el dedo en alguna llaga, si es posible, y vamos a hablar de defectos. Vamos a hablar de defectos. Creo que es un capítulo interesante. Eres una de las personas que más entiende dónde está el límite entre el bien y el mal. Y bueno, pues la idea es orientarlo desde 3 puntos de vista. Desde el viñedo, cómo podemos proteger al defecto futuro en el vino, o cómo podemos equilibrarlo de alguna manera. Luego pasaremos a la bodega, que yo creo que es más crucial. Y luego analizaremos un poco juntos también cómo entienden los mercados esto de los defectos en el vino, y que nos enseñes un poquito. Venga, vamos. Vamos a aterrizar un poco primero en la viña, ¿no? Vamos por orden cronológico. ¿Tú crees que una mala gestión del viñedo puede inducir a defectos posteriores en el vino? Con ejemplos de algún... Sí, a ver, es un tema muy complejo, pero sí. Los mayores defectos del mundo del vino, si los clasificamos, son componentes ajenos al vino, que son contaminantes, que sería el TCA. Son defectos relacionados con la oxidación y reducción, y defectos relacionados con los microorganismos, ¿no? Y aquí es donde viene el tema del viñedo. Al final hay que entender el vino como el mosto primero, y luego el vino como un reactor biológico donde hay distintas especies que compiten por el medio. Y el papel del enólogo es hacer que la especie dominante en el medio, lo que queremos que suceda, sea la que nos interesa en cada momento. Las bacterias lácticas son importantes en una fase, que es hacerla maloláctica, pero si degradan la glucosa antes del málico, pues entonces tenemos una alteración, ¿no? Entonces nosotros manejamos la situación para que ese reactor biológico sea dominado por la especie que nos interesa o por ninguna. Importa quién y en qué momento, ¿no? Lo que tenemos en las uvas es muchas especies biológicas también.
si todas las uvas sanas tienen una población microbiológica mucho más interesante que las uvas que tienen algún problema, ¿no? Y luego las especies biológicas, los microorganismos no aparecen aislados. Por ejemplo, cualquier uva que tenga botrytis pues va a ir acompañada de un poco de penicillium y demás. Y ahí lo que podemos tener es alteraciones debidas a la botrytis, las bacterias acéticas que van acompañadas y el penicillium, pues alteraciones como la geosmina y demás. Entonces, todo lo que hagas en la viña para conseguir una uva sana, vas a tener más control microbiológico de ese reactor que va a ser el futuro mosto. Posibles oxidaciones también, ¿no? Posibles oxidaciones también, sí. Sí. Bueno, también hablamos de Brett en viñedo. Sí, yo ando en Rioja. Nosotros en Rioja hacemos barridos mensuales de toda la bodega y a veces aparece algún foquito de Brett que no tiene fenoles, pero que bueno, que tratamos de que no vaya más. Y ando dándole vueltas a dónde viene la Brett, si es un contaminante de bodega o viene una población alta de la uva. Yo creo que hay mucha gente en Rioja que cree que viene mucha de la uva, sobre todo en años un poco más complicados. Años más cálidos, ¿no? Mejor, sí, más. Sí. Yo no soy experto en de dónde vienen los microorganismos, porque creo que hay mucha literatura científica y a la vez muy poca, no se sabe muy bien. Pero sí, de la viña te pueden venir Brett, te pueden venir acéticas en uvas en mal estado, te pueden venir penicillium también, y que son los causantes de la geosmina, se logra tierra mojada en algunas uvas, en algunos mostos de uvas alteradas y demás. ¿Crees que en el contexto de cambio climático que estamos ahora es todavía más preocupante o hay que profesionalizar más la gestión del viñedo para prevenir? El cambio climático, lo que primero, cuando me dices eso, lo primero que me viene a la cabeza es el pH, el aumento del pH. Todos los vinos, todos los mostos, todas las uvas de pH, cuanto más bajo, más protegido estás frente a alteraciones microbiológicas. ¿Y qué estamos teniendo? pHs altísimos cada vez. Entonces, sobre todo en tempranillos. Sí, en tempranillos y va corriendo el pH, ¿no? Va subiendo, es como si va subiendo hacia Europa, ¿no? Debido al cambio climático y a los meses cada vez más cálidos. Y eso es un problema. A mí me encantaría tener pHs bajísimos y hacer blancos con pH 3.1 como hacían en Alemania, ¿no? ¿Cómo eran los Riojas antiguos de los años 60 y 70? Porque yo abro algunos que están ahora espectaculares. El pH tenía que ser mucho más bajo que ahora. pH bajo, grado bajo. Aparte que usaban sulfuroso a paladas. Paladas de sulfuroso, pH bajito, y eso es como una... Y sulfúrico quizá también, a lo mejor en alguna bodega. Posiblemente. Yo creo que eso vino después, ¿no? En las zonas del sur de España, Mancha y demás. Pero sí, pHs bajos, paladas de sulfuroso y una roca inamovible eterna ahí dentro de la botella, ¿sí? Bueno, hablando un poco de las levaduras, ¿no? Para que la fermentación sea un poco homogénea o dirigirla, ¿tú qué opinas de la salinidad en el viñedo también para una fermentación con levaduras espontáneas? ¿Es útil o tú prefieres curarte en salud y utilizar levaduras seleccionadas? Depende de la gama de vinos, depende del estado de la viña, depende del control que pueda tener en bodega. Una de las cosas que define un defecto en un vino es que en algún momento el elaborador ha perdido el control. Entonces, todo lo que se haga en el que tengas menos control, pues tendrás que ponerle, si quieres, tendrás que ponerle más remedio. Yo en Rioja, por ejemplo, en las gamas altas, hay alguna fermentación espontánea, hay alguna fermentación que arranca con su propia levadura y luego inoculo a mitad de fermentación para que acabe, porque lo que necesito es que acaben sanas. Y creo que si hablamos de las fermentaciones espontáneas se puede discutir mucho si vienen de la viña, si son de bodega, etcétera. Pero creo que hay muchos elementos positivos, muchos elementos negativos. Creo que los elementos positivos tienen que ver con esos inicios de fermentación en lo que hay distintas especies compitiendo por un medio. Entonces hay piquias, hay lachanceas, hay saccharomyces, ¿no? Van compitiendo y cada una va aportando un poco de complejidad. Eso me gusta mucho. Y luego a veces dejo que terminen y a veces inoculo a mitad porque ya he conseguido esa complejidad, quiero que el vino
finalice sano. El 2023 había algún foco de Brett en algún vino, en el 2024, en el 2025 he reducido drásticamente las fermentaciones espontáneas. Si veo que no tengo ningún problema, volveré a ir en algún depósito más haciendo mis espontáneas. Pero depende de la gama de vinos, depende del vino, depende del viñedo, voy jugando con unas cosas o con otras. Bueno, yo sabes que a mí me gusta experimentar mucho y he hecho alguna prueba de pie de cuba dentro del propio viñedo y es una lotería. A veces te sale algo interesante y otras veces te sale una guarrada. Eso es. Y yo no estoy para jugar a la lotería con el dinero de mis jefes. Sí. Bueno, hablando un poco de técnicas en el viñedo, vamos a meternos un poco más en temas exotéricos. ¿Hasta qué punto crees que la viticultura biodinámica o incluso la regenerativa puede ayudar a favorecer esa sanidad que vamos buscando para que luego sean uvas sanas y trabajar sin posibles defectos en el vino? Yo, mira que tengo amigos que hacen biodinámica y sigo siendo igual de escéptico con ellos que al principio sobre que lo que hagan tenga mucho más impacto tenga el impacto que ellos me dicen que tienen, ¿no? Lo que sí que me parece es que aquel que su aproximación a la viticultura es la biodinámica, para mí genera un estado cultural y de mentalidad. Tienes menos herramientas, tienes menos balas en tu arsenal, por lo tanto tienes que estar mucho más encima. Más preventivo. Tienes siempre. Más preventivo, más encima, más al detalle todo lo que haces. La diferencia para mí, enológica y de viticultura, entre dos bodegas, es la atención al detalle. Y esta gente que hace biodinámica, yo creo que lo que dicen que funciona, no funciona tanto como dicen, pero sí que es verdad que al tener unos recursos limitados están mucho más pendientes de todo. Claro. Están siempre mucho más encima. Siempre llegan antes que tú. Y eso es para mí ese tema cultural lo que hace que algunos viñedos sean mejores en biodinámica. Si son mejores, si estás más atento al detalle, si estás en preventivo y demás, si no te vas de fin de semana porque no te fías y estás allí al pie de la viña, vas a tener mejores uvas, vas a tener uvas más sanas, vas a tener menos riesgos de tener alteraciones microbiológicas en tu mosto. Eso lo tengo clarísimo. Sí, yo creo que tienes razón. Al final, creas o no creas en los movimientos energéticos, pero te hace estar más pendiente. Sí. Y eso al final es clave. Eso, para mí fundamental. Que podría ser igual haciendo una viticultura convencional, pero esto te autoobliga. De hecho, Fernando Mora me dijo también que él se había pasado también a biodinámica y que el principal cambio que veía era estar más pendiente del viñedo y que al final era el resultado más tangible de... Sí. Yo eso lo llevo a la bodega, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una herramienta maravillosa contra la Brett, que es el quitosano, ¿no? Y hay gente en Rioja y en otros lados que usa quitosano como a tope. Ya lo podemos usar en viña, ¿no? O sea, en viña no lo he usado, no lo sé, pero lo usan en preventivo, ¿no? Todas las barricas, todos los depósitos, todo tal. Y esto en mi bodega se planteó, ¿usamos quitosano o no usamos quitosano? Y yo no quiero lo he usado cuando he tenido algún foquito, ¿no? No lo niego, pero no lo quiero usar en preventivo para no generar la cultura de estamos a salvo. ¿Sabes? Estamos a salvo, hemos usado, quiero generar la cultura de estamos pendientes. Analizamos todo, hacemos barridos, vemos los sulfurosos, rellenamos las barricas, ¿sabes? No quiero generar la cultura contraria. Y en la viña pasa eso. Bueno, he echado 2 sistémicos, me voy y tal. Has echado 2 sistémicos, te vas. Y el que no trató en rueda el 2-3 de junio perdió la cosecha, ¿sabes? Eso es lo que pasó. Como tú bien dices, que te lo he oído alguna vez, para intervenir menos hay que saber mucho. Sí. Hay que saber mucho y hay que observar mucho. Sí. Y al final hemos pecado mucho también como elaboradores a veces de curarnos en salud innecesariamente, gastar en productos enológicos y no entender realmente el proceso que estaba pasando. Yo he visto gente que tenía su calendario de tratamientos en la viña, de viñas recién plantadas, que tenía que tratar contra la polilla del racimo. ¿Cómo polilla del racimo? Si no tienes racimos, si acabas de plantarte, ¿dónde has sacado este calendario? ¿Sabes? Y eso en bodega también ha pasado. Venga, pues...
Bueno, Tao, por cierto, se nos ha olvidado decir antes, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo he traído un vino a ciegas, ¿vale? Lo tenemos ahí. Lo vais a ir catando poco a poco. Venga, y al final del capítulo lo destaparemos. Venga, yo soy malísimo a ciegas, por eso no voy a probar el Master of Wine nunca, pero bueno. Está ya ahí llamando a las puertas. Venga. Bueno, hemos visto que en la viña, sobre todo la prevención es clave. Vamos a intentar prevenir estos defectos posibles que puedan aparecer en el vino, sobre todo con una sanidad de la uva, cosa que es totalmente lógica y obvia. Pero bueno, al final es el origen y donde hay muchas veces que se nos escapa, ¿no? Intentamos siempre corregir las cosas en bodega cuando ya son demasiado tarde y creo que una buena gestión entendiendo lo que está pasando es necesaria. Vamos ahora a aterrizar un poco en la bodega, donde el reloj corre distinto, hay higiene, hay sulfuroso, manejo de temperaturas, oxígeno, herramientas para prevenir. Aquí ya nos ponemos más técnicos. ¿Tú hasta qué extremo llevas en la bodega la parte preventiva de efectos en el vino? ¿Y hasta dónde permites ligeras desviaciones? Yo diferenciaría en distintas gamas de vino, ¿no? Y distintos consumidores al final y distintos objetivos. Todos mis vinos o todos nuestros vinos de Península tienen, creo que, bastante nitidez, bastante bebibilidad, bastante frescura. E intentamos que todos estén libres de alguna alteración, sobre todo de las más obvias. En algunos nos pasamos un poquito, por ejemplo, dependiendo de la gama de vinos, de cosas muy evidentes, ¿vale? Esta gama de esta gama de pueblos de Videona a veces, y es una discusión que nosotros tenemos dentro, entre Andreas, Sam y yo hago los vinos muy cerrados, no los trasiego casi, no les oxigeno, no los doy aire, ¿no? Y a veces esa línea fina entre el vino cerrado y el vino muy reducido, que es una línea muy estrechita, pues andamos sobre esa línea y a veces me he pasado al otro lado y eso lo intento evitar. Pero es una gama donde lo puedo permitir, el consumidor entiende los vinos, ha pagado por él, son vinos que salen tarde al mercado, tal. Si nos vamos a Fontana, vinos más entrada de gama, más de consumidores menos expertos, más baratos, digámoslo así, más económicos, ostras, ahí no me permito ninguna reducción, porque no lo van a entender. Entonces, dependiendo de la gama de vinos y dependiendo de lo que queramos transmitir con un vino u otro, nuestra intervención siempre es lo mínimo necesario, pero siempre que sea lo mínimo posible, pero siempre que sea necesario, pero lo mínimo posible lo vamos variando un poquito. Y nuestros vinos más económicos pues están más estabilizados, no están reducidos, nunca no permitimos las reducciones, ese tipo de cosas. De todas formas son problemas, una reducción ligera es reversible, por lo tanto se podría, hasta qué punto puedes jugar con decir, oye, pues mira, me he pasado, voy a corregir alguna cosa que no me ha salido como me gustaba. Claro, no siempre sale a la primera. Y nosotros, por ejemplo, hay mucho vino que o se mezcla o que no puede salir hacia el mercado, ¿no? Por ejemplo, nosotros, una de nuestras mejores viñas, Galchada, que es una garnacha de Lanciego, Galchada 2024, está ligeramente evolucionada. Yo no sé por qué. Ahí perdimos el control, que es lo que pasa siempre que un vino tiene una alteración. Perdimos el control de la bodega en algún momento. Yo creo que usamos un huevo nuevo de hormigón, los abre mucho más de lo que yo pensaba. Está ligeramente evolucionada, tiene un poquito de aldehídos, no va a salir como Galchada. No vale, ha perdido su personalidad. No vale 80 euros en una tienda, que es lo que vale ese vino. No sabemos qué vamos a hacer con ese vino. Igual sacamos otra edición, pero hoy lo mezclamos con otra garnacha que tenemos, pero eso no es Galchada. Galchada 2024, que es uno de nuestros mejores vinos, no va a salir. Al final hay soluciones, pero cuando estamos ya buscando ese nivel top, pues obviamente... Cuando estamos en Fontana, por ejemplo, y son vinos de mezcla, que son muchos depósitos, que son volúmenes grandes, y uno está un poquito más abierto, el otro un poquito más cerrado, el otro no sé qué, al final la mezcla es la herramienta más importante que tenemos. Siempre que tienes un problema en la bodega, lo primero que piensas es, ¿lo puedo mezclar? ¿Con qué lo puedo mezclar? Pero en estos vinos donde son de viña y demás, pues vamos mucho más justitos de herramientas. Pero bueno, es lo que tiene. Una pregunta, Tao. A día de hoy las bodegas cada vez cuentan con más tecnología
y con más conocimiento, ¿tú crees que los vinos que se están haciendo a día de hoy son mejores que nunca, más perfectos que nunca? ¿O por el contrario crees que esa estandarización y ese perfeccionismo impide ver otras cosas que en otras zonas, como puede ser en Francia, lo llaman parte del terruño? Sí. Y suma. Para mí esta es la clave de todo este concepto de los defectos, y es qué estamos buscando, qué queremos hacer, qué permitimos, ¿vale? Creo que aquí hay un péndulo y vivimos en un péndulo, y yo supongo que se estará estabilizando en un punto medio. Aquí hemos vivido una época de vinos súper impersonales, súper técnicamente perfectos. El péndulo se movió, empezamos el tema del vino natural con una filosofía y llegó un momento en el que el vino natural todo estaba permitido. Una refermentación en una botella estaba permitido, cualquier cosa estaba permitido con el hecho de ser natural, y el péndulo yo creo que se está estabilizando un poco en el medio. En el mundo natural no todo vale, y en el mundo de lo no natural entendemos que el atractivo no viene de la supuesta perfección, ¿vale? Pero yo es una cosa que combato mucho, soy muy beligerante con esto. No creo que lo que haga que un vino tenga interés sea el defecto. Tampoco creo que un vino, la ausencia de defectos, lo haga interesante. Creo que lo hace interesante la personalidad, creo que lo hace interesante su calidad, creo que lo hace interesante lo que te transmite, creo que te hace interesante lo emocionante que sea. Que lo puede ser con algo de defecto o lo puede ser sin defectos. ¿Te emociona alguna vez un vino guarrete? No, tío, no, porque yo soy muy sensible. Es que eso es otra de las cosas. Es la tolerancia del consumidor, ¿no? Entonces yo soy muy sensible a algunas cosas y a otras soy menos sensible. No me ha emocionado, pero me ha gustado mucho, ¿no? Me han gustado. Hace poco en Coruña pedimos un albariño que es muy naturi, me flipó la calidad intrínseca de la uva. Era largo, salino, tal. ¿Qué vino era? Ya, no me acuerdo, tío. Es que ahí encima han cambiado las etiquetas. Lo lleva Cuvée, no sé, no me acuerdo nada más. Soy malísimo para los nombres. Ahí tienes un Leroy, me gusta también Leroy, el que he probado. Te contaba antes comiendo que mi mujer me regala por Reyes siempre un Clos Rouillard, que tienes un poquito de Brett. ¿Cómo se porta, eh? Sí, se porta bien, se porta muy bien. Me gusta, lo disfruto. Siempre pienso, cuando estoy catando eso, joder, ¿cómo sería sin este toquecillo? ¿Sabes? Claro, el enólogo de Cumeu dice, a mí me gustan, y es una frase que me gusta mucho y la comparto, a mí me gustan algunos vinos que tienen Brett. Siempre me pregunto cómo sería sin Brett, porque creo que estarían mejor. Pero eso entra de luego de la filosofía de cada productor, la filosofía de cada consumidor, y es un tema bastante complejo. Yo, por ejemplo, preguntando a algunos productores de Beaujolais, alguno ha llegado a decir que el Brett era parte del terruño y que no entendía ese vino o esa zona, que los vinos tenían que ser así porque era la expresión del lugar. Vale. Esto es otra de las cosas como de lo que yo soy súper beligerante, con el tema de los defectos, los naturis y todo eso. No creo... ¿Sabes? Aquí a veces echamos criticamos mucho los vinos perfectos. Pero la perfección es una obsesión del artesano de trabajar y trabajar y trabajar y observar y cambiar. Yo cuando acaba la vendimia, y a ti te pasará, lo primero que pienso es, ¿qué he hecho? Es más, están los vinos empezando a fermentar y yo, joder, no sé si me he equivocado, no sé si tenía que haber esperado un poco para vender. ¿Sabes? Estás buscando la perfección. La búsqueda de la perfección por parte de alguien que hace artesanía, para mí me parece que forma parte de nuestra condición humana. Admirar el defecto, la atracción por lo raro, por lo extraño, también forma parte de nuestro sentimiento humano, ¿no? Estas filosofías en las que asumimos que la vida es imperfecta y demás, pues yo también lo respeto. El otro día escuché un podcast a Dani Montia, el de Montia, y su defensa de los vinos naturales, y no le puedo poner ni un pero. A mí me gustan, encajan con mi comida, no me gusta lo que es estándar, me gusta la gente que se sale del guión, perfecto. Pero cuando viene uno y me dice que es parte del terroir, yo ahí me pongo de uñas. Porque es una de las cosas que tienen los defectos. Los defectos estandarizan. La Brett sabe igual y huele igual en Rioja, en Almansa o en Beaujolais.
Entonces no me vengas a decir que la Brett, que es una levadura que hay en todo el mundo, es parte del terroir. Bueno, sin embargo, la cerveza se fermenta con Brett. Sí, pero son estilos, son vinos, son productos de estilo. Si a tú me estás diciendo, mira... Habrá gente que le guste, ojo, porque hace poco probé un vino, no sé si era portugués, que se llamaba Double Brett o alguna cosa así, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, y te vendían como que la levadura que habían utilizado era Brettanomyces para la fermentación. Y hay algún vino neozelandés, una Gewürztraminer de Nueva Zelanda, que también inoculaban Brett. Y me parece súper legítimo, a mí no me gusta, pero me parece súper legítimo. Y si tú te llamas María José de López de Heredia, me parece súper legítimo. Y eres López de Heredia, ¿sabes? Eres Tondonia, es único en el mundo, es irrepetible, es la hostia, ¿sabes? O sea, tú coges... ahora, esto no es un Tondonia, pero si tú el de a ciegas me hubieses puesto un Tondonia, hubiese llevado la... Digo, hostia, es Tondonia. Eso es increíble, tener un vino que en todo el mundo, a ciegas, automáticamente digan, esto, es increíble. Pero no es terroir. Es un vino de estilo. Y la cerveza, las Cantillon, estas que tienen Brett o no sé qué, no me digas que estás cultivando el cereal en mitad de Bruselas, porque no es verdad. Es un estilo, es una receta, es una fórmula. Genial, sí, me parece súper legítimo. Pero no me digáis que forma parte del terroir, porque es un problema de estandarización. Igual que estandarizan prácticas enológicas que hacen que todos los vinos se parezcan, aunque sean de zonas distantes, que en bodega lo hacemos también. Si tú sobremaduras una uva, sobreextraes y sobremaderizas algo, no sabes si es Rioja Alavesa o es Toro. Estandariza, no me gusta. Pero si tú tienes Brett o volátiles muy altas o otro tipo de cosas, estandariza. Entonces me lo puedes llamar como quieras, pero no me lo llames, que no forma parte de tu territorio, forma parte de tu bodega. Estamos de acuerdo. Bueno, poniendo un ejemplo extremo y saliéndonos del mundo de Brett, ya que has puesto el ejemplo de los vinos naturales, hace un año por ahí estuve en una feria, creo que era en Bellaterra o alguna cosa de estas, y había un productor que estaba muy orgulloso de su vino. Y digo, pero vamos a ver, esto tiene una volátil disparadísima, está oxidado también el vino. No, es que este año se me cayó es un depósito siempre lleno, se me cayó al fondo y ahí lo dejé. Ya. Digo, pues, al final son soluciones tan sencillas como no vamos a hacer nada. Sí. Pues al final... Esto es como cuando a nosotros también la goma de un siempre lleno se nos picó una vez en Semana Santa, un año en Vidiona, y el vino tenía una volátil altísima y el chiste era en la bodega, esto lo vendemos en Dinamarca y a tomar por culo, ¿no? Eso es lo que pero creo que ese péndulo está volviéndose, ¿eh? Creo que en el mundo del vino natural, ellos mismos, los productores legítimos del vino natural, cuya filosofía me gusta mucho, yo no hago el vino así, ni ellos hacen el vino como... Cada uno lo hace como quiere y piensa que el vino es una cosa, que es nuestra actitud ante el producto. Me parece súper legítimo, pero creo que el péndulo está volviendo. Y entre ellos también hay una sensación de aquí no todo vale, ¿sabes? Aquí hay que estar encima. Y para no hacer hay que estar. Hay que entender y hay que estar. Y hay que estar en el detalle, tío. Si se te ha caído el siempre lleno y se te ha oxidado el vino, no me lo vendas, ¿sabes? Claro. No me lo vendas. O coño, levanta la tapa otra vez y la vuelves a poner, ¿no? Pues ese es el problema que yo tengo con ellos. El todo vale y el esto es terroir y tal. Todo lo demás me parece súper legítimo. Y es más, me parece que el sector del vino necesitaba cosas así. Sí, claro. Sí. Tiene su público y hay niveles de percepción diferentes. Luego hay otra cosa que me pone malísimo, ya que has sacado el tema. También está volviendo el péndulo también, pero es... Joder, el que dice que hace vino natural, de repente... tiene unas connotaciones morales de superioridad frente al resto que yo no entiendo tampoco, ¿sabes? O sea, no, cambiamos el mundo, tal. Tío, ¿sabes? O sea, vale que yo use sulfuroso, pero a lo mejor el concepto moral del bien y del mal igual teníamos que repasarlo un poco, ¿eh? Porque hay veces que parece que están pontificando, ¿sabes? El resto del mundo envenena, el resto del mundo no sé qué. Hostias, ¿sabes? Y luego hay mucho escándalo. De gente que del vino natural, una italiana hace un par de años, cuando me preparaba la teoría del Master Wine, trabajadores sin contrato en el campo, etcétera. Yo eso no lo tengo. ¿Sabes? Yo que soy muy de izquierdas, lo primero es pagarle a la gente lo que hay que pagarle. Con todo lo del mundo de la bodega, con contrato, ¿sabes? Con seguro, con tal. Que no digo que pase, pero, joder,
que por el hecho de que no use sulfuroso no tiene unas connotaciones morales superiores al resto, ¿sabes? Vamos a poner encima del... Y tampoco, a ver, no es lo mismo hacer un vino sin sulfuroso en la Ribera del Duero con pHs en tempranillo de 4 o hacerlos en el Loira con una Chenin de 2,9. Ese es el problema del cambio climático y del pH, ¿sabes? A mí cuando viene alguien y me dice lo del sulfuroso, digo, ha estado aquí Jonathan, ¿no? Y claro, Jonathan me manda para vacilarme sus análisis de uva, ¿sabes? Porque Jonathan es muy cabrón. Mira lo que tengo. Joder, y tiene unas relaciones de alcohol o de azúcar en mosto frente a pH acojonantes, me flipan. Claro, si yo tuviese en todos los vinos el pH que tiene él, pues posiblemente usase menos sulfuroso, claro, ¿sabes? Pero uso lo que necesito. Hay que adaptar, claro, hay que entender bien lo que necesitas y no pasarse ni quedarse corto, esa es la clave. Vamos a hablar de algún defecto así que te haya chirriado así últimamente. El otro día, por ejemplo, abrimos una botella que tenía ropines. Y ¿Ropines? ¿Qué es? El aislado este que es... ostras, ¿todavía existe de eso? Sí, vale. Sí, y bueno, está muy de moda el gusto a ratón. Sí, que maravilla. Cada vez se ve más. Sí. Yo es que eso, la verdad que tengo que reconocer que soy bastante anósmico, porque sabes que es un defecto que se detecta en la boca, porque cuando cambia el pH del vino te lo detectas en boca, no se detecta en nariz. Y yo se ve que mi saliva debe ser más ácida y no era bastante anósmico a esto, pero he aprendido a entrenarlo y ahora cuando encuentro algo de ratón en un vino me da, bueno, lo tolero, pero ya empieza a dar asquete. Como... A mí no me gusta nada. Yo creo que es uno de esos defectos que es intolerable. Sí, lo que pasa, por ejemplo, Daniel de Monti en el podcast el de Todo para Compartir, esta gente, que me gusta mucho el podcast, decía que a él le flipaba, tío, porque encontrar un vino que tuviese ese posgusto de almendra amarga y demás, le flipaba, y él entonces en su cabeza le encontraba, en su cocina, encontraba dónde encajarlo y tal, y que, bueno, vale, a mí no me gusta. Lo puedo llegar a entender que pase, ¿vale? Lo que no puedo entender, yo hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, lo del TCA, que estemos en el 2025 y todavía lo toleremos usar corcho natural, yo no lo entiendo. Y hay otro que no entiendo. Tú utilizas todo DIAM, ¿no? Sí, todo. Después de pelearnos mucho intentando buscar los mejores corchos naturales y seguir teniendo incidencias, DIAM. Yo me debo el respeto total al que compra nuestro vino, tío. ¿Sabes? Igual que hay productores que dicen, yo me aseguro de que mi vino esté bien una vez que cruza la puerta de la bodega, no es responsabilidad mía. Nosotros, hasta que llega a tu casa, tiene que estar bien. Yo creo que, yo uso DIAM también en algunos de mis vinos, pero creo que también la parte tradicional, y creo que es el motor económico rural también de muchas zonas, el alcornoque y esa extracción de corcho, creo que de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera tenemos que defender que esa industria sobreviva. Porque si nos ponemos a poner todos DIAM... yo estoy de acuerdo contigo. Y es más, creo que el DIAM salva esa industria porque el DIAM es corcho. Sí. Entonces le va a dar futuro y por encima de los sintéticos o por encima de la rosca, ¿eh? Y yo creo que el DIAM es un futuro. Todas las corcheras ahora tienen DIAM. Y DIAM, todas las corcheras tienen algo similar a DIAM, ¿no? Hay otro que no entiendo, porque aquí esto es como yo cuando era camarero siempre la guerra era con el de la cocina, ¿sabes? Y aquí la guerra es con el comercial, ya sabes, la guerra buena, ¿vale? Hostias, el gusto de luz, tío. ¿Sabes? El gusto de luz que se produce es una reacción fotosensible de algunos aminoácidos. La riboflavina, ¿no? Sí, es la riboflavina, la B2, con algunos aminoácidos. La B2 es estable, a no ser que haya algún fotón que la excite. Y eso genera esas reducciones, esos aromas de reducción de ajos, de cebollas y demás. Y esto sucede en vinos embotellados por usar botellas transparentes. Sí, porque si lo puedes estabilizar, ¿no? ¿Cómo se haría? ¿Estabilizando viendo que no tenga...? Lo que hace es impedir ¿Con bentonita a lo mejor? ¿O no? Bueno, es que tendrías que llevarte todos los aminoácidos por delante y estás alterando el vino. Lo más lógico es no utilizar botellas transparentes, pero se utilizan botellas transparentes
por motivos de marketing, para que el cliente vea, mira este rosado qué palidito es, Sí. mira este blanco cómo es. Y no todos, estoy viendo detrás tuyo una botella de cristal, no todos tienen el dinero para envolverlas, por eso la de cristal va envuelta, para que Claro. no se joda, ¿sabes? Entonces no lo entiendo, comprometemos la calidad de un producto por una cuestión marketingiana, de packaging. Para mí es flipante, ¿sabes? Lo del gusto a ratón entiendo que viene derivado de toda esta... Por cierto, Pascaline Lepeltier, que me acabo de acordar, en su libro dice que el gusto a ratón es parte del terroir. Es que no existe gusto a ratón en el terroir. Es que no lo existe. Tengo que comprarme ese... Son bacterias, al final Sí. es parte de la... Son bacterias fundamentalmente lácticas. que entran en la Sí. maloláctica, quizá. Sí. Bueno, pues las bacterias lácticas que hay en ese entorno... No hay mucha, es que no hay mucha microorganismo en la, o sea, tú analizas en las uvas, no hay tanto, no hay muchas Saccharomyces, no hay mucho de tanto. Lo de la pruina, no sé qué, donde se quedan las levaduras, eso también habría que ponerlo un poco en duda, ¿eh? ¿Qué poblaciones? Pero todo entonces entraría dentro del terroir. El vinagre es terroir, ¿no? Porque al final las bacterias acéticas, joder, pero el papel del elaborador es controlar el vino para transmitir el terroir. Y el terroir se transmite a través de limpieza. Todo lo que haga que los vinos se estandaricen y sepan parecidos no es parte del terroir, es parte de tu descontrol. Pero lo mismo puede ser una barrica. O sea, si metes 200% roble nuevo y solo huele a tonelería, Eso es un defecto también. eso no es Puede terroir. considerarse defecto. Para mí se puede considerar un estilo, es un estilo, pero para mí no me hables de vinos de terroir. O sea, yo no entiendo esto, ¿sabes? Porque yo aquí no estoy viendo tu Taganso, tu Darnayú. Se puede considerar y Tosogui, una ¿sabes? contaminación exógena al vino Sí, bueno. dentro de la limpieza y Se tal, puede pero- considerar un vino de estilo y ya está, pero no un vino de terroir. Entonces es muy, muy importante definir qué es lo que tú quieres transmitir. Yo estoy transmitiendo mi estilo, yo estoy transmitiendo un estilo de moda, que esto es otra de las cosas. Ahora todos los vinos tienen que parecer iguales, todos los tintos parecen Pinot Noir, todos los blancos reducidos. Ahora todos los blancos huelen a cerilla y a, Todos. y a sésamo. Y entonces, bueno, en cuando lugar- tienes esa suerte, Sí. luego de vez en cuando hay alguna... En lugar de ser un estilo, que es muy legítimo, ya es una fórmula, ya todo es la misma fórmula, ¿no? Pues para mí tampoco es terroir, ¿sabes? No es un origen, es lo que tú estás decidiendo en bodega. ¿Legítimo? Sí. ¿Defecto? No creo, o lo podemos discutir. Un defecto tiene que ser desagradable para cualquier consumidor, rechazable por casi cualquier consumidor, y estos no lo son. Y a mí me gustan muchos vinos muy reducidos, he disfrutado vinos con un montón de madera, he disfrutado vinos de todo tipo, de estilos, pero no son terroir. Mójate un poco, di algún nombre de un productor de culto. Que digas, Yo no bebo no debería hacer vinos Pepe, más porque está haciendo un... No, tío, yo no vengo al búnker, no bebo productores de culto, ¿no? ¿Sabes? No. Yo, por ejemplo, Ayer, por ejemplo, vimos un tierra alemán que a mí me flipa. Sí. Y tenía una volátil, es verdad que es el 21, ya ha pasado a ser el hijo el que lo elabora. Y tenía una volátil disparadísima. Yo, por ejemplo, y con toda la humildad, no humildad, sino con todo el respeto posible, los Tondonias tintos no los disfruto. Y todos esos estilos. Y ayer bebimos un Riscal del 82 que tenía un poco de humedad de fondo, que estaba no los disfruto, ¿sabes? Tondonia, pues fíjate que el Tondonia Gran Reserva del 2004, tinto, yo creo que ha sido uno de los mejores vinos que he bebido este año. Sí, que sí. Pero y bueno, estos- es cuestión de estilos también. Y esto es la magia del vino y de la complejidad de hablar de defectos. Es cómo te aproximas tú al disfrute. Y a lo mejor nos juntamos nosotros tres aquí, porque hay una persona detrás de las cámaras, y juntamos a otras dos personas del vino, y vamos a la Firna Angelita, a la tienda de Cuvée, a distintos sitios a tomar vinos, y posiblemente lo que consideremos como mejor o peor sea distinto para cada uno de nosotros, porque entran otras cosas. Y eso es lo bonito, porque el vino no se puede matematizar el disfrute y decir, como hacen en los comités de cata de los consejos reguladores, el color le doy 87 puntos, a la nariz le doy 93, ¿no? Porque el vino, al ser un producto cultural, no es solamente una descripción objetiva organoléptica, sino que ahí entra lo que toleramos, lo que nos gusta. Le permitimos a algunos elaboradores hacer determinadas cosas porque
nos gusta su actitud frente al vino, frente a la vida, frente al producto, ¿no? Y entonces a mí me parece súper legítimo, pero que no me hablen de terroir, ¿sabes? Estamos de acuerdo. Bueno, hemos puesto una visión general de lo que se hace en bodega y de hasta dónde estás dispuesto a llevar tú. Yo creo que ha quedado claro un poco que lo primero es definir hasta dónde está dispuesto a llegar el productor por estilo, y luego esa prevención siempre es clave. Siempre hay maneras de corregir cosas, pero al final esa corrección se nota, y sobre todo cuando vamos a niveles muy altos. Vamos a ver qué opina el mercado de esto, porque al final aquí sí que hay un poco de opiniones dispares. Sí. Y bueno, pues hay un pequeño boom de vinos naturales, ¿no? De eso. No, sí. Un boom. O está volviendo, ¿no? Otra vez. Está volviendo, quizá. Sí. Pero cuando están bien hechos, al final, joder, hay vinos naturales que están perfectos, y como hemos dicho antes, ¿no? ¿Tú qué mercados crees que están más abiertos de mente? Hemos dicho antes Dinamarca. A mí me ha pasado también, digo, joder, este vino... Al comercial le he dicho, este vino ofréceselo en exclusiva al mercado de Dinamarca. No entienden bien, o tienen la mentalidad más abierta, o les gusta eso realmente, o... No, sí, qué buena pregunta. Cuando en el Master Wine, ¿no? Cuando nos preguntan commercial appeal, ¿dónde se vende un vino para quién? ¿No? Funky. Sí, y hay un vino un poco funky y tal. ¿Qué dices? Gente joven de ciudades cosmopolitas, ¿no? Y hay Nueva Zurich, York, Copenhague, Barcelona, tal y cual. Porque al final forma parte... Porque al final no están evaluando una calidad objetiva de un líquido, que es muy difícil, forma parte de cómo ven ellos la vida, cómo ve determinado consumidor joven la vida, y por lo tanto la actitud ante ese producto, ¿no? Y ellos lo ven como algo contestatario, que se sale de la norma, que pone en discusión el status quo, ¿no? Que remueve pilares de un sector que a veces está lleno de dinosaurios, y yo creo que lo ven así. Luego, dentro de esos vinos hay algunos que tienen un disfrute acojonante, y hay otros que yo no entiendo cómo se están bebiendo. Y bueno, yo creo que esos también están desapareciendo poco a poco. Todo está volviendo a la normalidad. Pero es un producto cultural. ¿Por qué triunfan los Sex Pistols en su día? No triunfan por lo buenos músicos que son. Si es que dudo que supiesen tocar algún instrumento, ¿no? Es verdad. Triunfan por el mensaje, por la actitud. Pues esto es lo mismo, y esto es la cosa chula que tiene este movimiento. La cosa mala es el todo vale, pero creo que es todo valía. Ya creo que ya no todo vale, ya creo que está volviendo todo. Estamos los enólogos a veces intentando estandarizar todo un poco, y eso esa falta de diversidad. Por ejemplo, ahora todos los vinos quieren ser reductivos, como hemos dicho antes, todos quieren que huela como Cos d'Urí, y esa parte de pérdida de identidad puede llegar a considerarse un defecto cuando se oculta otras cosas, ¿no? Al final yo hay veces que huelo un vino y digo, coño, es que no sé si estoy bebiendo una Listán de Canarias, una Irene de no sé dónde. Sí, yo no creo que sea un defecto, no creo que son desagradables, creo que son disfrutables. Creo que estamos pasándonos en las fórmulas, todo la misma fórmula, y estamos estandarizando el mercado. Igual que algunos defectos de algunos vinos, de naturales o no naturales, estandarizan. Pues tú ves un vino con Bretti mucha volátil, tío, y es muy difícil. Te lo ponen a ciegas en un examen, tío, y dices, no sé si es el Alto Adige, el Friuli o la bodega de al lado de la mía de Almansa, ¿sabes? Porque al final estás oliendo un proceso. Y en otros vinos estamos oliendo procesos, pero que también veníamos de eso, ¿eh? Tú vas a la mayoría de los riberas de los 90, primeros de los 2000, es un proceso de bodega, es madurez, barrica, extracción y demás. Entonces, creo, y es muy jodido, porque al final la moda o el comercio, ¿no?, te obliga, hay como, ¿no?, tú eres un elaborador y al final intentas hacer lo que te gusta. Y si te gustan los pinots y trabajas en Ribera, quieres hacer con raspón, poca extracción y demás, donde no has nacido en el sitio equivocado. Si te gusta Cos d'Urí o te gustan las reducciones o quieres parecer Borgoña wannabe, ¿no?, de estos, vas a elaborar en reductivo, fermentado con muchos sólidos, los blancos, barrica, ¿no?, mucha lía y demás.
Y al final te empuja o lo que te gusta a ti, que te gustaría imitar, o te empuja el mercado que pide eso, y estamos haciendo los vinos todos muy parecidos, tío. ¿Y los consejos reguladores qué? Al final ahí hay controversia. Yo este año he estado a punto de... Bueno, el año pasado... siempre he tenido problemas porque el límite de la volátil en la denominación de origen Almansa, donde estoy yo, creo que era 0,6 o algo así en tintos... A mí me gusta trabajar siempre con volátil, me parece que es una herramienta bien gestionada que te da frescura, te da una capa de complejidad interesante. Para mí los italianos son los número uno en esa gestión. Siempre que hueles un vino en los exámenes, hueles un vino a ciegas, ves que tiene volátil, madera bastante austera y todo, huele a Italia. Huele a Italia. Sí. A mí me mola porque ese punto de la volátil bien gestionado te da... Pero los consejos también influyen en esto. Yo al final tuvimos que hacer un cambio del pliego en Almansa porque mis vinos no entraban casi nunca. Cada vez que había una certificación, tiene 0,8 de volátil y ¿qué? O sea, a mí me da igual. Yo tener 0,8 si está bien integrada en el vino y el vino está estable... No... Los consejos reguladores yo no entiendo nada. O sea, no entiendo... Los comités de catas, no entiendo esas tablas que llevan con numeraciones, yo no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo que sigan existiendo esas maneras de catalogar vinos en el 2025. Yo cuando doy estos cursos de defectos que doy, que voy a dejar de dar porque he visto hoy que hay mucho malentendido sobre lo que digo, siempre hablo de, mira, estos son los defectos posibles, estas como aparecen en la copa, es un vino testigo frente al vino que tiene el defecto, ¿no? Para que la gente lo identifique. Y luego pongo vinos comerciales exitosos que tienen pues una Brett, una oxidación. Vinos comerciales exitosos, que son buenos, cuyo defecto forma parte de la naturaleza del vino, ¿sabes? Tío, no entiendo que los consejos reguladores sigan catando como en los 90 y no entiendan esto, tío. ¿Sabes? No sean capaces de entender la calidad por encima de su pliego de condiciones. Lo de Rueda, es increíble. O sea, en el momento que no huele a hinojo de una piña y no sé qué, ya está descalificado. Claro, pero no son capaces de elevarse por encima. Yo creo que el amante del buen vino, del vino fino, tiene que elevarse por encima y entender. Y si estás catando un Clos Rouillard y tiene un poco de Brett, joder, disfruta del vino, que es un vinazo. Y cállate la boca. Que sí, que sobre yo lo haría. Si te lo regala tu mujer. Mi mujer. Que yo lo intentaría hacer sin Brett. Pero ostras, ponte por encima de eso. ¿Sabes? Yo odio, cuando doy estos cursos siempre digo, os voy a poner estos vinos para que entendáis la complejidad de esto, porque odio a los enólogos de los 90, donde solo van a encontrar el defecto de los vinos. ¿Tú has catado con este tipo de gente? ¿Sabes? Sí. No, tiene un poco de volátil. ¿Y qué, tío? Está acojonante el vino. Lo busca tío. Defectos. Sí. No, tiene... reducción. Ya. Acojonante la reducción, ¿no? Porque, ¿sabes? Hay reducción. Hay que mirar el contexto. Claro, tío, a mí los vinos de Jonathan me flipan, ¿sabes? Yo no los haría tan reducidos, pero me flipan, tío. A mí me encantan. Claro. Y, por ejemplo, van un grupo de enólogos a ver a unos amigos de Jerez, ¿no? Bueno, no voy a decir nombres, pero unos amigos de Jerez, que son amigos míos, es fácil de saber quién son. Y uno de ellos saca, no sé si era un oloroso y tal, bueno, casi 100 años de vino, ¿vale? Y había un enólogo. Alguien que estaba oxidado. No, peor, tío. Había uno que estaba diciendo, ¿cuántos está volátil? Y me dice, bueno, pues no sé, creo que uno con algo y tal. Y es que la volátil es muy alta. Ya. Estás hablando de un vino de 100 años. Tiene 100 años. Ya, pero la volátil tiene 100 años, forma parte de su naturaleza, tío. Y si no tuviese esa volátil, no te lo beberías, porque la volátil lo eleva, lo hace más fresco. Totalmente. Saca los aromas de una cosa que es súper concentrada. Coño, un vino que tendrá 20 grados... Esa volátil le da la frescura que quizá necesita para no ser demasiado... Enólogos de los 90, tachaos. Consejos reguladores, tachaos. Y luego podemos entrar en las discusiones de las complejidades. Lo que es defecto, lo que no, lo que toleramos, lo que no, lo que es actitud, lo que es filosofía, lo que es terroir y lo que no. Pero joder, tío, yo abogo por disfrutar de los vinos, ¿sabes? En toda su personalidad, y a veces forma parte de la personalidad. No le digas a Tondonia que quite la Brett y que no los haga tan oxidativos. Pues para eso ya tienes otra bodega en el barrio de la Estación, ¿no? Claro. ¿Sabes? Es que... Claro. Y lo bonito. Sí. Y es uno de los productores más relevantes de La Rioja. Sí. Luego pongo, por ejemplo, cuando podía, al hablar de oxidación ponía un rosado de Fontana, el típico rosado que se vende a 9,99 y demás, con 10 años, que se queda ahí en el almacén, que está oxidado y no tiene ningún interés, porque ha perdido la frescura, ha perdido lo que era el vino.
y pongo un Tondonia rosado, tío. Y los dos están oxidados, pero uno forma Uno parte... deliberadamente. Sí, claro, y uno forma parte de su personalidad y de su atractivo, y el otro es un defecto porque ha perdido todo su atractivo, ¿no? Entonces, menos mal que la nueva generación de enólogos, yo con la gente con la que trato y cato, esto más o menos lo entendemos. Pero bueno. Bueno, Tao, yo creo que hemos hablado un poco de todo. Viene lo difícil, ya vas metiendo Esto la nariz en la copa. No tengo ni idea de lo Sí, que lo es, sabes. tío. Piensa. ¿Sí? Yo creo que ha quedado muy claro que la línea es lo que acepta, lo que esté dispuesto a aceptar el consumidor, lo que esté dispuesto a asumir de riesgo el enólogo. Y nada, vamos a pasárnoslo bien ahora, a putearnos un poco. ¿Qué tenemos aquí, Tao? Tío, Este es el vino que he traído hoy. es que a ciegas. me has puesto antes te has dicho, sí que lo sabes, y si te traigo uno tuyo, ¿qué dirías? Entonces ya estoy volado. No, venga. No, Vamos a. no es es. tuyo. No es tuyo. No, me parece que tenga... No. Me parece que tiene bastante volumen, bastante longitud, no tiene mucho tanino, tiene bastante 14 grados y medio por ahí o arriba. 14 y medio, Sí, vamos bien. 14 y medio. O sea, Hay tiene sol, es una zona cálida. Y la uva es madura, o sea, madura, no sobremadura, pero no es una baya fresca, sino que es una baya madura, mucha cereza negra, mucha ciruela. Pero no tiene mucha estructura, tío. No tiene mucha estructura tánica en ese sentido. Busca la variedad. Yo creo que hay un perfil cárnico bastante evidente y un perfil de grafito que es bastante... un marcador bastante evidente de la variedad. Pero no tiene piracinas, no tiene tanino, todas las bordelesas las he quitado. Estoy ahí entre algo rollo ródano con alcohol, pero me falta algo para que sea del norte. ¿Es nuevo mundo o viejo mundo? Mira a ver la parte terrosa. Si es una parte... Ese cárnico es más terroso y de suelo, o es una parte más de elaboración, más técnica. Esto es viejo mundo, tío. ¿Esto es viejo mundo? ¿No? No es viejo mundo. ¿Es nuevo mundo? Es nuevo mundo. Se ha reído el de detrás de la cámara. ¿Ves cómo no voy a probar? Podría ser, hay sol y bastante frescura a la vez, pero me ha parecido el vino muy seco al final, tío, que siempre lo enlazo. Tío, no será estas variedades que pueden tener 1000 estilos, no me fastidies, macho. Es una variedad bastante versátil. De hecho, hubo una pregunta hace poco, hace unos años, en el examen de si tuvieras que salvar dos variedades, una variedad tinta y una blanca, ¿cuáles elegirías? Y yo elegí esta, analicé la pregunta desde varios puntos de vista, económico, versatilidad, adaptabilidad a los climas. Es una variedad que se adapta muy bien a diferentes climas, desde fríos a muy calurosos. Yo elegí la Chenin Blanc en blancos por se adapta a todo y se puede hacer dulces, blancos, secos y espumosos. Y la Tempranillo porque el vino tiene que llevar a un lugar y mi lugar es el Tempranillo. Esa fue mi respuesta, tío. Una por agronomía, estilos y otra por cultura. Pues yo hice esa con la misma valoración que has hecho tú, versatilidad sobre todo, elaboración de estilos, adaptabilidad a los climas, y elegí creo que fue la Chardonnay en blancos, porque se pueden hacer espumosos, se pueden hacer clima frío. Pero no dulces. Y elegí esta, que se puede hacer vinos de clima frío. ¿Qué variedades? Se puede hacer hasta espumoso, ojo. Climas de vino de clima frío. Está la Syrah. La Garnacha necesita más calor. La Syrah era una de mis opciones. Cuando andaba dándole vueltas así sería Ródano. ¿Has descartado bien? A ver. ¿Lo vas a sacar ya? Sí, te voy a decir lo cabrón que eres. Venga, sácatela, Tao. Syrah, tío. Syrah de Barossa, tío. Andaba dándole vueltas al Ródano, tío, por lo cárnico, cerca, lo tal. Pero la parte pero que me he ido, tío. Y luego te decía yo del eucalipto, que en este vino no es tan evidente. No es evidente. Y luego andaba dándole vueltas al Ródano. Tenía mucho alcohol, mucho volumen, relacionado con el alcohol, no con la estructura tánica. Digo, joder, será el sur del Ródano, pero no garnachea, tío. Será el norte del Ródano, pero es muy cálida. Bueno, el norte, el Hermitage es más cálido que ese Hermitage. Pero tienen... Pero es otro perfil. Es otro perfil de fruta. Más tostados, sí.
Y que esto aquí debería ser, Barossa es clima cálido. Y esto andaba por ahí de aquí hay sol y tal, pero como pensé que era europeo. De todas formas, este productor hace vinos más delicados a lo que es lo habitual. No, en la ahora zona. cuando Es lo sabes. Thistledown. Ahora cuando lo sabes. Este es Tiene lógica. Por eso no voy a probar, porque cuando lo sé todo tiene lógica, pero luego no. Está bien el vino, tío. Está muy bien. Está este muy es bien. el vino top de la bodega. Sí, y está muy bien, muy tío. poquitas botellas. Pero sí que es verdad que a mí la parte esa, yo cuando cato un Syrah de Barossa, digo, eucalipto, boom, disparo. Si no me voy a Syrah No de Barossa, tiene. me voy a una Cabernet de Barossa o algo parecido. Sí. Pero es que No, esto es como el. Pero en este caso, en este vino, no es tan evidente. Yo notaba esa fruta madura, digo, joder, esto será garnacha. Y luego, no es garnacha, no tiene. No es la aromática de garnacha, es mucho más negra. ¿Cómo es la el fruta. tanino? El tanino es un poco chiwi, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tiene mucho tanino, tío. Tiene bastante, lo que pasa es que está bastante. Sí, puede ser. Yo diría que Bueno, tiene bastante. que espero que Jonathan no acertase el suyo tampoco, ¿sabes? Ya, yo con eso estoy contento. Tenéis pique, ¿eh? Sí, tío. Ganamos el Campeonato de España con él y no hemos vuelto a ganar y él siempre dice que él fue el que ganó, ¿sabes? Qué cabrón. Bueno, Tao, Vale. un placer Igualmente. compartir contigo. Ha sido una maravilla y hemos aprendido muchísimo Gracias. de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Así que tienes aquí tu casa para siempre que quieras y nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas fuerte. gracias, Pepe.